Bueno, vamos a seguir en contacto con otros entrevistados para poder analizar los alcances que ha tenido este cambio de gabinete y también los resultados de la encuesta CEP, que hoy día, ya lo decíamos, se mostró, entre otros aspectos, una baja considerable en la aprobación ciudadana al presidente Sebastián Piñera de un 23%, la más baja en los últimos 21 años. Nos vamos a trasladar hasta la sede de la FECH, donde en estos momentos se está hablando Camila Vallejo. Para hablar sobre los eventos recientemente sucedidos, y nos referimos en particular al cambio de gabinete. En primer lugar, queremos recalcar algo que ya hemos planteado varias veces, pero queremos hacer un énfasis porque creemos que es muy importante dejar esto en claro. Más allá de los distintos rostros, de los distintos ministros, de los distintos enroques que se hagan entre las carteras del gabinete, aquí lo importante es recordar que hay una política de gobierno, hay una manera de mirar la educación que ve la educación como un bien de consumo y que no se corresponde con las demandas que han levantado este movimiento ciudadano y estudiantil. Y por lo mismo reconocemos que venimos con poca expectativa, no tenemos mucha expectativa de este cambio porque sabemos que los lineamientos del gobierno se mantienen tal cual han sido durante este año. Y sabemos que lamentablemente estamos frente a un gobierno que no ha sabido hacer algo que a lo mejor suena simple, pero en realidad es muy difícil. Y esto es escuchar. Que no ha sabido escuchar a la ciudadanía cuando se han levantado la necesidad de cambios profundos en nuestro sistema. Estamos ante un cambio de ministro que creemos que finalmente no significa un cambio en el lineamiento del gobierno. Pero al mismo tiempo creemos que es importante esperar a que el ministro haga algún pronunciamiento oficial. Creemos que es importante al menos entregar el beneficio de una oportunidad, el beneficio de la duda, porque creemos que es lo que corresponde y porque creemos que es necesario esperar a saber exactamente qué es lo que va a hacer el nuevo ministro de Educación. Sobre todo creemos que es importante ver si es que se va a mantener la misma línea que ha mostrado el ministro anterior, y queremos hacer mención a la cuenta pública que se hizo recientemente, en la cual no fue capaz de reconocer ni siquiera un mínimo de autocrítica. Es necesario realizar esta autocrítica porque de otra manera vemos muy difícil poder avanzar en construir una propuesta, que es lo que obviamente siempre hemos estado planteando. No sé si nos cambiamos porque el micrófono... No, yo creo que no. Buenas tardes. Efectivamente, yo creo que hay que partir señalando que este cambio de gabinete refleja la inmadurez política que ha tenido el actual gobierno, que es casi una burla que en un plazo de 6 meses ya tengamos 3 ministros, lo cual refleja la incapacidad de conducción política y de dar solución a las demandas sociales. También creo que es necesario recalcar que esperamos, ojalá, que a través del señor Beyer podamos tener una persona dialogante que pueda escuchar las demandas sociales, no como el actual gobierno. Sin embargo, esas pequeñas expectativas, tampoco podemos dejar de señalar que caeremos en el tema de pecar de ingenuo. O sea, que eso hay que dejarlo completamente claro. El hecho de que cambiemos cara, el hecho de que el gobierno improvise en materia educacional, lo cual todos nos hemos dado cuenta que ha fracasado constantemente, defendiendo tosudamente el gane, sin entregar y apuntar a un cambio sustancial en la educación, no se va a arreglar con cambios y con nuevos nombres o con nuevas caras en el gobierno. Lo importante es saber actualmente si la derecha que está detrás de este ministro, que hasta el día de hoy no ha mostrado la voluntad de poder avanzar en cambios estructurales, esta vez lo vaya a hacer. Por consiguiente, estaremos expectantes. Veremos cómo funciona este cambio de gabinete, pero sin embargo reiteramos que no vamos a pecar de ingenuo, señalando que en un plazo de 6 meses el gobierno ha improvisado demasiado, sigue defendiendo un proyecto fracasado que la ciudadanía se lo recalca que a través del GANE, y sin embargo no ha sido capaz, ni siquiera en la cuenta pública, de dar el ancho a las demandas sociales que ha puesto el cuerpo estudiantil, elevando este conflicto ya como una demanda social.
Yo quiero principalmente recordar que el nuevo ministro, el señor Beyer, durante el año se manifestó públicamente con bastantes divergencias muchas veces con respecto a lo que decía el gobierno, con respecto al GANE. Él dijo, por ejemplo, que estaba consciente de que el lucro de las universidades comprometía la calidad. También dijo que él estaba abierto a la posibilidad de un plebiscito para resolver el tema de la educación. Y entonces nosotros nos preguntamos si es que finalmente el señor ministro que tenemos ahora va a ser efectivamente este ministro de Educación que tiene una visión crítica de lo que ha hecho el gobierno y que entonces va a estar dispuesto al diálogo, o si va a ser simplemente nuevamente seguir conversando con el mismo ministro intransigente con el mismo gobierno intransigente con el que nos hemos enfrentado durante todo el año. Nosotros evidentemente esperamos que sea la primera opción porque creemos que la única forma de avanzar es realmente teniendo un diálogo abierto con todos los sectores sociales que hemos estado levantando estas demandas. Además, me gustaría agregar que el hecho de que por segunda vez en 6 meses tengamos un tercer ministro de Educación en menos de 6 meses es una clara demostración de que el gobierno está dando palos de ciego, y eso es lo que se refleja hoy día en una encuesta CEP con pésimos resultados para el gobierno en general, con un 23% de aprobación, pero en particular, por ejemplo, en el tema de educación en específico, con solamente un 7% de apoyo a la gestión del gobierno. Entonces es evidente que la ciudadanía en su conjunto no está de acuerdo con el gobierno. Tenemos que el 75% de Chile, 3/4 está en contra del lucro en la educación. Tenemos que más del 90% está a favor de la gratuidad en la educación en algún u otro nivel. Entonces, definitivamente, el pueblo chileno está a favor de lo que hemos estado demandando, y esperamos que finalmente el gobierno rectifique y se muestre dispuesto al diálogo, porque es la única forma de avanzar y de solucionar este conflicto. Sí, bueno, como decían mis compañeros acá presentes, esta improvisación que ha demostrado el gobierno es producto de una alta desesperación que se debe a que el gobierno no ha demostrado y no ha tenido la capacidad política de realmente elaborar política pública en torno a la problemática educacional. Política pública que sea con perspectiva de largo plazo, que sea política de Estado y que sea coherente con las demandas de la gran mayoría. Esa incapacidad ha tenido este gobierno en tal desesperación que se ha visto obligado a hacer cambios de gabinetes, cambios orgánicos, pero sin ser capaces de hacer un cambio sustancial en la elaboración política en torno al problema de la educación. Con 3 ministros distintos, pero con el mismo lineamiento político detrás, que ha sido totalmente insuficiente ante una demanda importantísima que ha levantado el mundo social, que es la demanda por reforma estructural de la educación y por realmente avanzar hacia un Estado garante. La ciudadanía no necesita esta respuesta. Los chilenos ya no necesitan cambios de gabinete, no necesitan más cambalache. La ciudadanía necesita una política pública que nos permita realmente recuperar el derecho de todos los chilenos a la educación pública, gratuita, democrática y de calidad. Esa es la gran aspiración que tiene la ciudadanía, y esperamos que hoy día esto no signifique solamente un cambio de rostro, de mayor tecnocracia o mayor profundización del modelo neoliberal, sino que signifique realmente una profunda atención y respuesta a las demandas que está planteando este movimiento y que seguirá planteando con mucha fuerza hasta que se logren los objetivos que he señalado. De todas formas, queremos recalcar algo. Nosotros siempre hemos demostrado buena disposición, hemos mostrado buena voluntad, incluso al diálogo, y hemos estado siempre atentos a cualquier señal del gobierno, pero sí consideramos que esto de alguna u otra forma es una señal no muy positiva para el movimiento social, dado que si bien este actual ministro maneja quizá mucho más información y tiene más elementos respecto al tema de la educación, es uno de los principales ideólogos del modelo neoliberal en la educación. Eso no es una buena señal. Sin embargo, no queremos juzgar tan rápidamente una labor que puede realizar de mejor forma el actual ministro, y por eso queremos recoger algunos pronunciamientos que ha tenido durante el año, que ya señalaba Andrea anteriormente, en torno a la problemática del lucro y en torno incluso a la posibilidad de levantar plebiscito en torno a la educación. Si va a existir esa voluntad nuevamente, como lo expresó no siendo ministro de Educación, bienvenido sea. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a que se materialice la voz de la gran mayoría en lo que es la política pública, en este caso en torno a la educación.
Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones de distintos representantes de la CONFET acerca del cambio de gabinete que se ha producido hoy día, en particular en lo que se refiere a la cartera del Ministerio de Educación. Han dicho, no pecaremos de ingenuos, también que le conceden el beneficio de la duda al nuevo ministro de Educación. Escuchemos lo que dice Camila Vallejo. Que se hacen cargo de esta nueva cartera, de querer dialogar con los actores sociales, de querer dialogar con la ciudadanía. Sin embargo, lo que se pone sobre la mesa siempre es lo mismo. Y nosotros no estamos dispuestos a seguir escuchando buenas voluntades del diálogo simplemente, sino que eso se concrete, que esa voluntad se materialice en propuestas concretas. Esto no se trata solamente de imitar el diálogo, sino que poder dar una respuesta concreta para que finalmente las confianzas para el diálogo puedan volver a surgir. Camila, precisamente también decía ahora, como comentó la ministra Beyer, que las movilizaciones se van a, para el próximo año se van a reducir. ¿Qué opinas tú de ese pronóstico? De alguna forma condicionando de alguna forma el diálogo, ¿sí? Mientras hayan respuestas contundentes y sustanciales a las problemáticas y las demandas del movimiento, no hay necesidad de manifestación. ¿Y qué pasa con como tú dices que mientras haya diálogo no hay manifestaciones, pero la encuesta salió que el 61% de la población rechazó las pruebas? ¿Van a tener consideración sobre esas cifras? Nosotros hemos hecho autocrítica en torno a la forma de movilización, pero aquí ya no se juegan las formas ni los cambios de gabinete, se juegan los contenidos. Y la ciudadanía sigue respaldando las demandas de este movimiento, porque le son sentidas, porque son necesarias, porque son justas y porque son posibles. Y mientras siga ese apoyo en torno a la demanda política que hay detrás de todo esto, a la demanda concreta en torno a la educación, nosotros vamos a seguir adelante. Ahora, efectivamente, todos tienen que hacerse autocrítica, el gobierno tiene que hacerse una autocrítica, la encuesta CEP refleja un bajísimo porcentaje de aprobación a la gestión del gobierno en general y en particular una vergonzosa aprobación a la gestión en torno a la educación. Un 7% es algo que a cualquier gobierno debiese darle vergüenza, más cuando es un año que ha sido en torno a la demanda educacional. Entonces, nosotros también hacemos el llamado al gobierno que realice la autocrítica pertinente en su gestión en general, al presidente de la República y también obviamente a la gestión en torno a la educación, que fue pésimamente manejada, al contrario de lo que señaló el ministro Bulnes, el anterior ministro de Educación. En torno a las cifras que se te señalan a ti como una de las altas referencias a nivel político, que te pone en posiciones con grandes personajes de la política ya establecidos, ¿qué te parece eso? Y con un nuevo año venidero, ¿cuáles son tus expectativas para eso? Bueno, el que no hayan nuevas caras dentro de los mismos, los políticos de siempre, refleja que faltan incluso liderazgo dentro de ese espectro, pero es ya muy positivo que exista, más allá de que se haya otra persona, que existan dentro de estas encuestas dirigentes sociales, no se había visto antes, y ojalá esa dinámica siga de aquí en adelante, que haya posicionamiento y evaluación en torno a criterios políticos por parte de la ciudadanía hacia dirigencias sociales y no solamente miembros de la casta política, por decirlo de alguna forma. Se hablaba harto de la proyección de los líderes de este movimiento, en el caso tuyo y también de Camilo, incluso de que podrían, Camilo y como alcalde y tú, a una posible candidatura como diputada, ¿estarías de acuerdo en aceptar ese desafío? A ver, yo he señalado que mientras el movimiento se ponga a disposición de asumir el desafío de interferir o incidir en los espacios de donde se toman las decisiones políticas dentro de la institucionalidad, va a haber disposición, pero eso es una discusión de la cual nosotros no nos podemos adelantar y va a ser fruto del proceso que lleve este movimiento en cuanto a sus proyecciones políticas. ¿Ya? Creo que no es tema pertinente abordar en este momento. Bien, ahí entonces las palabras de Camila Vallejo, presidenta de la FECH. También escuchábamos a la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, al presidente de la FEUC, y todos refiriéndose, por supuesto, a lo que es la nominación de Harald Beyer como nuevo ministro de Educación.